Hola familias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a preguntaros cómo gestionáis vosotros los giros inesperados que la vida os tiene preparado. Quiero decir, ¿cómo afrontáis un cambio brusco en vuestra vida? ¿Cómo puede ser un despido laboral, una ruptura, un conflicto familiar, un cambio en la salud? ¿Qué os pasa emocionalmente, físicamente, energéticamente? ¿O cómo os tratáis cuando os pasan esos giros inesperados que a veces no nos esperamos? Salir de la zona confort no es fácil y decidirlo por uno mismo suele ser bastante complicado, o al menos esa incertidumbre de qué nos puede pasar nos cuesta, ¿no?, decidirlo. Entonces, cuando os pasa de forma inesperada, esos giros que la vida te presenta para que cierres un capítulo y abras otro, ¿cómo lo afrontáis? ¿Cómo lo gestionáis? Por ejemplo, en un despido laboral o en un proyecto que habéis iniciado, una idea, un negocio, una empresa, y al final habéis tenido que cerrar o dejarlo porque ha salido mal, porque ya no sentíais que teníais que aportar nada, porque las cosas han ido mal. ¿Qué hacéis? ¿Cómo afrontáis esa parte emocional, física, de relaciones? ¿Empiezas a tratarte como si tú tuvieses la culpa, has hecho algo mal, no lo he hecho bien? Se habla todo el rato de fracasos. Sí, hay que llamarlo, que puede ser un fracaso. A mí no me gusta llamarlo fracaso, me gusta llamarlo conocimientos, experiencias, aprendizajes, nuevas formas de ver, pues por ejemplo, las ideas, los negocios. Si cuando tú en un negocio una idea sale mal o la vida inesperadamente te lo quita, tienes que empezar a pensar que qué cosas buenas has hecho, qué es lo que te ha aportado, qué has vivido que te ha hecho sentir bien o crecer o evolucionar como persona. Ese despido laboral no tiene por qué ser por tu culpa o porque tú no hayas hecho tu trabajo bien, que hay veces que sí puede ser por eso, o porque alguien pues no estuviese de acuerdo con tu forma de trabajar o de actuar. Pero, ¿y si te ha traído eso la vida para que las oportunidades que te están esperando sean todavía muchísimo mejor? En un negocio, cuando esa idea que has montado o que has lanzado sale mal, después de un tiempo, te hablo de meses, años, mucho tiempo, o entras en un proyecto y al final lo has tenido que dejar porque sientes que ya no aportas. ¿Te sientes culpable? ¿Te machacas porque esa idea no ha salido bien? ¿Por qué en vez de pensar todo eso piensas, es que esa idea a lo mejor no es la buena, pero he hecho algo bien? A lo mejor el marketing, a lo mejor cómo lanzarlo. Has conocido a gente que a la hora de lanzar otro proyecto puedes hacer sinergias, colaboraciones o te hacen ver una perspectiva diferente. Entonces, esa parte emocional que a veces nos machacamos todo el rato, vamos a dejarlas no en fracasos, que ojo, los fracasos traen aprendizajes y tienen que haberlo en esta vida, pero porque no lo llamamos conocimientos, experiencias, formas de relacionarnos diferentes, descubrimientos, para luego, cuando vuelvas a lanzar otra idea, será mucho mejor. A lo mejor vuelves a fracasar, pero seguramente te darán otra forma de ver los negocios, la empresa, los empleados, la forma de cómo buscar financiación, cómo hacer networking, un montón de posibilidades. ¿Qué pasa cuando hay una ruptura de amor? Pues lógicamente cuando ha salido mal tu corazoncito se cierra y da miedo, da mucho miedo volver a abrirse, porque ¿y si me vuelven a hacer daño? ¿Y si me vuelven a dejar? ¿Y si me vuelvo a meter en una relación que no me hace bien? Pero ¿y si te estás cerrando a que llegue esa persona que te cuide y te mime como tú te mereces? En esa ocasión, las rupturas pueden hacer mucho daño, sí,
pero a lo mejor estás perdiendo esa oportunidad por el miedo a que vuelva a suceder. Es difícil, no es fácil, pero tienes que volver a abrir ese corazoncito. Hay muchas formas, pues, gestionar emocionalmente. Siempre digo que cuando estos giros inesperados ocurren, tiene que haber un tiempo de transición en el que, porque primero entras en un estado de shock, luego tienes que entrar en la parte de aceptación y luego ya en volver a la acción, ¿no? Son como 3 pasos, habrá alguno más entre medias, pero los más gordos son salir de ese shock, aceptar lo que ha pasado y luego gestionar y volver a la acción de una manera completamente diferente o cogiendo recursos de antes. En un conflicto familiar pasa un poco lo mismo. Te da miedo volver a poner límites porque has tenido un conflicto familiar, a lo mejor por poner límites o por dejar de ser la persona que a ellos les gustaría que siguieras siendo. Entonces, claro, cuando pones esos límites, empiezas a lo mejor a sentir un rechazo, pues hay muchas maneras de afrontarlo, pues tienes mucho miedo de volver a poner esos límites, pero ¿y si al final lo gestionamos de una forma diferente? Decir, vale, puedo poner esos límites, me alejo, no pido nada, no me enfado, pero luego a la hora de volver con esa relación seguramente sea totalmente diferente, ¿no? Habéis visto un poco las diferentes, ¿no?, maneras de afrontar esos giros inesperados que la vida, pues, a veces nos presentan. Yo he tenido, hablo de mi experiencia personal, muchísimos cambios y giros inesperados en mi vida, de todo tipo. Y al final, muchas veces, lo afrontas de una manera que te sientes muy fracasada, muy mal, la culpable, que no lo has hecho bien, no sientes que tengas ese talento, esa forma de pensar que no es la correcta. Sí, puede ser, pero ¿y si empiezas a mirarlo desde otra perspectiva, en el que al final tú eres la única persona responsable de todo lo que te esté pasando? Porque no tiene por qué ser malo, es que al final puede ser que todas esas cosas o giros inesperados que te están pasando sea para bien. Esa forma de poner límites, esos trabajos de hacerlo diferente, esa forma de relacionarte, de encontrar amistades que al final te llenen. Tener en cuenta que cuando algo nos está drenando en cualquier área de nuestra vida, va a afectar en las otras que están bien. Entonces, al final, hay que encontrar un equilibrio en todos esos. Y al final, si tú tienes miedo a dejar algo que te está drenando, de una manera o de otra va a afectar en ese área y se va a acabar por romper. Por eso hablamos de los giros inesperados que la vida te da, pero que al final van sucediendo situaciones en las que tú estás viendo que no, nada va tirando, todo está saliendo mal y dices, ¿por qué todo sale mal? Porque no es ahí. O por lo menos en ese momento ya no es ahí. Fue en su día, aprendiste, viviste experiencias, pero ya no es ahí. Por eso, después de haber puesto, ¿no?, diferentes situaciones en los que la vida te enfrenta a esos cambios, a esos giros inesperados o a mover el culo de la silla, como yo lo digo, salir de esa zona confort, ¿cómo vosotros buscáis esos recursos? Pues es que hay un montón. Pues primero es el amor, la familia, las relaciones, formas terapéuticas como puede ser el coaching, psicólogos, terapias alternativas energéticas, hacer ejercicio físico, la comida, la salud, porque eso todo te está afectando. Ese shock emocional del cambio te va a afectar en cualquier área de tu vida. Entonces, pues lo afrontas de una manera en la que a ti te haga sentir bien. Siempre digo que esos cambios hay que transitarlos. Esos cambios los tienes que transitar, aceptarlos para luego accionar. Y en esa parte de tránsito o acompañamiento es donde, pues, yo, por ejemplo, como coaching hago este tipo de valoraciones, buscamos, exploramos y sobre todo soltamos todo eso que nos hace daño para aceptarlo y una vez que hemos aceptado, ponernos a accionar. Y sobre todo, lo que exploramos es desde el interior,
porque cuando exploramos desde dentro, ahí es que luego no da lugar otra vez a ese mismo error. Errarás desde otro punto de vista, pero cuando miras dentro, el cambio sucede, los errores ya no son los mismos. Así que a la hora de transitar, acompañar para aceptar, toda esa parte miramos muy desde dentro y no fuera. Porque cuando miras dentro, no hay lugar a error y sobre todo el cambio está asegurado. Así que nada, yo te invito a que si estás en ese cambio, en ese tránsito y quieres pasar a la aceptación y después a la acción para empezar otra vez de nuevo en cualquier área de tu vida, pues no dudes y llámanos, y a partir de ahí pues te ayudaremos, te acompañaremos y te daremos un montón de recursos para poder transitarlo.